Bueno, espero que se encuentren bien. Yo aquí estoy trabajando en la instalación del sonido para la troca 79 y este es el radio que vamos a instalar. Allá tengo abajo el ecualizador y aquí tengo ya un montón de alambres instalados por ahorita. Este va a ser el conector principal que va a administrar de corriente al radio, y este otro conector que tengo aquí es el conector que le va a administrar la corriente al ecualizador. Ya los tengo más o menos conectados. El radio no salió con preamplificadores para cables, entonces tuve que conectar esta clase de convertidor para entrada de bocina regular a RCA jacks, que le llaman ahí. Entonces va a ser la entrada del ecualizador, y hasta ahorita ya tengo más o menos conectado cómo van a instalar las bocinas. Ya las tengo listas y allá tengo el ecualizador. Entonces en un momento voy a empezar a poner el radio ya en el tablero. Este es el cable original que va a suministrar de corriente a la troca. Tiene dos del radio original, y uno de ellos es de color amarillo con una franja negra, que es cuando uno pone la corriente o la llave para adelante, va a suministrar de corriente al radio. Y el otro que está aquí azul es el que podría suministrar de corriente a un radio como para de iluminación. Entonces ahorita voy a empezar yo a instalar el radio y empezar a ponerlo en el tablero. Okay, ahora voy a puchar el estéreo para adentro. Y lo voy a sujetar con estas partes que tengo aquí, con estas arandelas. Ahora voy a poner el conector que va aquí, que sería este. Aquí tengo unos cuantos conectores que va a suministrar de corriente al amplificador para que prenda. Ahora sí voy a tratar de meter todos los cables y de tener el radio en el tablero ya. Ahora lo voy a sujetar con unos cuantos tornillos, uno aquí, otro aquí y dos abajo. Bueno, aquí sigo con el ecualizador ahora, y esta es la entrada para el ecualizador, y voy a utilizar dos conectores tipo Y, que sería para suministrar de sonido al ecualizador, y la otra salida va a ser para conectar un cable para el lado de atrás, para conectar un amplificador allá atrás. Estas son las bocinas que voy a usar para atrás en la instalación del sonido de la troca. Y aquí tengo la caja
preparada. Esta va a ser la entrada a las conexiones del estéreo y básicamente ya tiene un alambre aquí incluido que va a ser para la bocina, donde se van a conectar en los conectores aquí en esta parte, y luego de aquí va a salir para el ecualizador. Bueno, esta es la parte del asiento de atrás de la troca, y la manera de que estas trocas se les movía el asiento, no se mueven para enfrente, nada, están atornilladas aquí abajo, tienen 4 tornillos. Nomás el asiento de enfrente se mueve, y en este tipo de trocas venía nomás atornillado. Aquí tiene una palanca que se levanta nada más para mover el asiento, y no sé si se alcanza a ver, pero no hay mucho espacio allá atrás, porque estas trocas, después voy a hacer un video de estas trocas, cómo las hicieron. No tienen espacio mucho atrás, y es por eso que nomás hice una caja muy chiquita, porque la caja completamente cabe aquí en esta área, y allá en aquella parte de atrás va el subwoofer que voy a poner allá. Y todos estos cables que tengo aquí son por si en el futuro quiero poner otra clase de sonido, pues ya tengo los cables suficientes. Como tengo aquí, serían 3 cables de RCA para los amplificadores. Bueno, aquí voy a poner la bocina ya en la troca. Y las conexiones son como de rosca, pues nomás voy a meter el alambre y les voy a dar vuelta y se van a atorar. Y así es como, de esta manera va a ser como vamos a poner la caja aquí para que el sonido salga y de vuelta a la cabina. Bueno, este es el subwoofer que voy a instalar aquí, y es como un tubo nada más, y trae el amplificador en la parte de acá instalado, ya listo. Estas son las conexiones, y aquí es para dar el ajuste de potencia de salida. Y estos es de la marca Bazooka, y estos se usaban, todavía se venden ahorita, pero ya casi no se usan. Pero yo, como no hay mucho espacio, entonces lo que voy a hacer, voy a instalarlo aquí de esta manera. Se me hace que de esta manera, sí. Y cabe perfectamente aquí sin que tenga que ponerle cómo agarrarlo. Ya cuando lo ponga yo aquí ya no se va a mover. Y me quedaría poquito espacio aquí por si tendría que poner algo, o poner algo del asiento después en el futuro en esta troca, para no ocupar todo este espacio, para no hacer una caja muy grande, porque pues esta es una troca clásica que no necesita tanto ruido, nada más para que son más bien estas trocas no son para
pues nomás para pasearse y disfrutarse, ya no se usan de trabajo. Entonces ahorita voy a empezar a conectar los alambres de esta bocina. Este es el alambre que viene de la batería. Ya conecté varios alambres aquí y viene para suministrar de corriente al amplificador. Y este que tengo aquí, para no destruir o hacer un hoyo extra aquí atrás, voy a utilizar este alambre que también corrí del frente para que sea la tierra para el amplificador. Las conexiones necesarias, y ahorita nomás voy a conectar el amplificador y los cables de sobra los hice vuelta aquí. Tratar de esconderlos abajo para que no se miren. Esto sería así, y así sería la instalación de la bazooka y las dos bocinas atrás del asiento de atrás de esta troca. Antes de poner el tablero voy a mirar que el radio esté funcionando y el ecualizador tenga corriente para encenderlo. Acaba de aprender. Y el ecualizador tiene acaba de prender también. Ahora sí voy a empezar a poner el tablero de la troca. El tablero nomás va sujetado con unos cuantos tornillos, con estos que entran por aquí. Aquí tiene otro y unos alrededor. Bueno, ahora le voy a poner esta parte al radio que va aquí para que tape el hoyo. Y esta es la carita del radio, la tapa. Y voy a hacer estas dos placas. Ahora vamos a poner los botones. Sí, este aquí.
No me quedan con este lado. John Lee reports. The Harriet Tubman Underground Railroad Visitor Center in Church Creek, Maryland, recently had a special guest. Tubman. Les voy a hacer un pequeño recorrido de cómo quedó el estéreo aquí en esta troca, de cómo empecé y cómo la acabé y cómo se mira y cómo suena un poquito. Entonces vamos a ir aquí al motor, y en esta parte tengo conectado el alambre que va para la corriente para el amplificador allá atrás, que sería de esta entrada, que es el cable de la batería que viene aquí, y la tierra, este es el verde que viene de la tierra ya del amplificador, y también nomás la conecté aquí. Entonces usé unos zip ties o cables para detener alambres y corrí el alambre por toda la orilla. Si se alcanza a mirar por ahí, toda la orilla por ahí. Va a entrar a la cabina por esta área. Por aquí entró. Entonces ahora sí vamos a ir adentro de la troca. Y la corriente para el amplificador entró por esta área y la bajé, y todos los alambres que están conectados para las dos bocinas de ahí atrás, el ecualizador y los cables y todo eso bajan por aquí. Y antes de poner la carpeta yo corrí, todos los alambres están por esta área, por en medio. Y vamos a ir para atrás del asiento. Este es el asiento de atrás, y para levantar el asiento aquí tiene como una pequeña palanquita. A ver si puedo con una mano levantarla. Se lo va a levantar. Y aquí están las dos bocinas, la caja ya, como se mira. Y allá está la bocina, que es un subwoofer. Y todas las conexiones están acá abajo de esta área para que no se mire, para que sea una instalación de calidad, que se mire bien profesionalmente. Entonces voy a cerrar este para atrás. Esta es una luz extra que no traía la troca, yo se la puse aquí, pero es de los mismos años, como esta luz más bien la sacaban los Broncos, y cuando hicieron estas trocas no la traían, pero era muy poquita luz con esta luz sola que tengo acá atrás, entonces yo le puse una extra más. Estos son los asientos nuevos, carpeta nueva. Los respaldos del asiento todo nuevo. Son los paneles de las puertas. Todo está original hasta ahorita. Son paneles originales, los que venían con la troca. Y así es como quedó ya la troca interiormente. No sé si se aprecia ahí. Le puse luces LEDs aquí abajo, LEDs aquí en la cabina, y ahí atrás tiene un switch que es este que está ahí, que es una luz para la camper allá afuera, o para la caja. El material que usé aquí en el techo es el mismo material que es en los asientos aquí. Está recubierta también. Estas están nuevas también. Material nuevo.
Y este es un volante de una troca más moderna, pero este es poquito más grueso para tener mejor soporte cuando uno la agarre aquí. Y este sí es original todavía. Trae cruise control la troca. Y vamos a subirnos aquí a la troca. Y así es como quedó el radio ya instalado ahí. Y el tablero. Y esta caja, como pues ya saben, yo la hice para detener el ecualizador. Aquí está el ecualizador que le da servicio a... Tengo dos bocinas aquí, una bocina aquí y otra en el otro lado de la puerta, de la marca Alpine. Y las dos bocinas que ya tengo atrás en la caja de la marca Sony. El estéreo es de la marca Sanyo y es auto reverse. Entonces aquí tengo preparado unos cassettes. Ojalá que voy a tratar de que se escuche un poquito el sonido, pero ojalá que no tenga problemas con que me quieran tumbar el video por copyright material. Canal de la otra puerta ya. Entonces aquí está, ya tengo la llave lista en el accesorio para acá y vamos a prender el estéreo. Ahí está en el radio apenas. What the feminists at this rally are saying, do not let the far right get a majority in parliament. This idea of, we've had it for a long time in France, the idea that left groups, feminist groups will join together to create a dam against the far right. Aquí está el ecualizador y ahorita no lo tengo prendido. Este botón que tengo aquí es para prender el ecualizador. Feminist journalist in Paris, Megan Clement. A communist era airfield in the windy steppe region. Ok, ahora voy a empezar voy a poner un cassette. A ver si se escucha poquito. Ahora sí vamos a escuchar el cassette por un momento. Ahí le tuve que bajar porque empezó la canción y el verso, y a veces me los tumban el video. Ahí le estoy dando para enfrente para ver si puedo hallar otra canción. Aquí va otro. Y hablando de béisbol, le quitaron los bailes a la princesita. ¡No montes! Bueno, creo que es todo por ahora. Ya acabé con la instalación del estéreo aquí en esta troca y nomás quería darles un recorrido antes de... me tomó un poco de tiempo porque anduve haciendo otras cosas aquí en la casa, pero
Ya la troca ya casi está finalmente acabada. Bueno, espero que les haya gustado lo que hice con esta troca, con la instalación del sonido. Si tienen alguna pregunta, pues ahí me la pueden dejar abajo. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.